Gracias amigos, aquí continuamos con vida y obra de Giordano Bruno. Amigos, Giordano Bruno fue condenado, una de las acusaciones fue por brujería, ¿verdad? Digamos, está considerado uno de los grandes de la tradición hermética. Vamos a ver qué decía Giordano Bruno, sus ideas sobre la magia. Y eso fue algo que molestó muchísimo a todos los jerarcas, a todos los intelectuales religiosos de su tiempo. Vamos a ver qué decía él sobre la magia. Giordano Bruno pensaba que el dominio sobre las fuerzas físicas, espirituales o divinas... Giordano Bruno consideraba que la magia era el dominio sobre las fuerzas físicas, o sea, que yo pueda mover objetos a distancia, por decir algo, espirituales, yo pueda convocar espíritus, o divinas, no sé, ¿verdad? Para Bruno la magia es la capacidad de percibir o reconocer el conjunto de relaciones vinculatorias que se suscitan dentro del reino de lo fantástico. La práctica de la magia se asienta en su teoría de los vínculos. El mago debe conceder fuerte atención al trabajo de la imaginación. La imaginación constituye la puerta de acceso a todos los afectos que pueden conmover a un ser viviente. Se requieren básicamente 3 factores para lograr la vinculación, pero también tradúzcanlo manipulación o dominio de una persona sobre otra persona u otro objeto, ¿no? Pero él le llama vinculación. Se requieren 3 factores. Primero, una potencia activa en el agente, que es quien va a manipular, quien va a dominar. 2. Una potencia pasiva en el sujeto, quien es el que va a ser movido, o el paciente. 3. La aplicación apropiada a las circunstancias de tiempo y lugar. Los vínculos no son eternos, dice Bruno, porque se dan en el mundo. No todo puede vincular a todas las cosas. Si lo hace, esto no se da del mismo modo. Hay 3 accesos para vincular: la visión, a través de formas, gestos, movimientos y figuras adecuadas. 2. El oído, mediante la voz y el discurso. 3. La mente o imaginación. 4. La mente e imaginación. Son 3 accesos, ¿no? Y luego, los vínculos se establecen a través de los sentidos. 1. La entrada es cuando son percibidos. 2. Atadura es cuando se empieza a formar un sentido de las cosas, las cuales entran vía los sentidos. 3. El vínculo. 4. La atracción. El mago o manipulador debe ser consciente en todo momento de que para atraer a uno o más individuos debe considerar toda la variedad de intereses de los sujetos a hechizar, o sea, que les gusta. Claro. Por esta razón, para la técnica mágica se requiere tener un conocimiento más que parcial del sujeto y sus deseos. Sin tener este conocimiento no puede darse ningún vínculo. Su propuesta mágico-fantástica responde a 3 niveles de realidad que en su ontología señala: el mundo divino y el mundo material. Son conectados mediante la fantasía, de manera que ella es el intermediario en el proceso que va de la sensibilidad a la cognición. La sensibilidad es un proceso multívoco y dinámico de asociaciones en el ascenso y descenso de los datos perceptibles. La concepción metafísica de Bruno está emparentada con las ideas de Pico della Mirandola, quien consideraba al hombre en una posición intermedia entre las partes superiores divinas y las partes inferiores materiales. Bruno extiende las teorías elaboradas por Marsilio Ficino, quien como San Agustín distinguía 3 reinos: reino material, reino divino y espiritual. Quien vincula alma y cuerpo es el espíritu. Es el espíritu donde se da el ascenso y descenso de las ideas y percepciones. Ahí, en el espíritu, se forma la sensibilidad del sujeto. El alma tiene contacto con las cosas materiales gracias al reflejo de ellas, que de ellas da en imágenes dentro del espíritu. El cuerpo accede al contacto luminoso de la inteligencia por su reflejo en el espíritu como fantasías.
Ficino y Bruno pensaban lo mismo, que el espíritu no es propio de los hombres, sino que es una realidad propia, que hay un mundo y constituyen un mundo en sí mismo, que existe un mundo de los espíritus. En la teología platónica de Ficino puede observarse una sutil distinción entre los conceptos de fantasía e imaginación. La imaginación da forma a lo que percibimos. La fantasía, por otra parte, emite juicios respecto a lo ya elaborado por la imaginación. La imaginación se ocupa de lo particular, traduciendo los universales en particulares. El intelecto concibe los universales. Tanto imaginación como intelecto operan simultáneamente. La capacidad del mago para influenciar y atraer reside en reconocer el vínculo que une todas las cosas. Ese vínculo lo reconoce a través del lenguaje corpóreo, el cual aporta una imagen completa sobre algo que vía el sentido o los sentidos manda a las percepciones por el canal de los mediadores que son la imaginación y la fantasía, para de tal modo elevarse hasta el infinito. Bruno advierte que las características particulares de nuestros juicios no son estéticas ni éticas en sí mismas, dado que al ser la fantasía la función intermediaria del espíritu, ella misma establece el sentido al vincular. Así, el juicio que discierne es siempre fantástico. Así, en cada representación tenemos un halo de fantasía. La aportación fantástica no es un juicio racional, responde más bien a la sensibilidad, siendo esta el eje que va acomodando toda percepción interior y exterior. El reino de la fantasía es el lugar de cruce donde todo adquiere sentido. Allí es el lugar del alma humana, de tal modo que el alma se conforma a través de los vínculos y se constituye a partir de las relaciones multívocas con que asocia cosas, arquetipos y espíritus. La técnica de la magia consiste en descubrir el misterio del hechizo, sacando partido de la continuidad del pneuma individual y del pneuma universal. El amor es un mago por excelencia, pues pone a su disposición todos los medios de persuasión para apoderarse de ciertos objetos, los individuos, las sociedades, así como también puede invocar la presencia de aquellos seres invisibles, los demonios y los héroes. Mas para todo actuar y dominar, la manipulación debe acumular el conocimiento de las redes que se entrelazan para alcanzar el objeto de su deseo. Esta operación es vincular. De este modo, la magia como técnica sirve como instrumento de manipulación individual o en masa. El conocimiento de los vínculos apropiados permite al mago disponer de toda la naturaleza. Por eso, antiguamente el mago y el sabio se identificaban. Del mismo modo, reconoce Bruno las redes vinculatorias. Del mismo modo, el mago reconoce las redes vinculatorias que permiten el dominio de uno mismo, por lo que podemos considerar el uso de la magia como una condición esencial para la acción humana. O sea, todos debemos conocer la magia, en tanto que permite una manifestación libre y no reactiva de las percepciones que nos atan. Así, entre más conocimientos tenga el manipulador sobre aquello o aquellos que quiere vincular, mayor serán sus posibilidades de éxito, puesto que sabrá escoger las circunstancias y el momento propicio para crear el lazo vinculante. El verdadero operador debe ser capaz de ordenar, corregir y disponer de la fantasía, componer sus especies según su voluntad, animales fantásticos, etc. La acción mágica, a su vez, se sirve de un gran instrumento de manipulación, el eros o el erotismo. De hecho, ya había dicho Ficino que todo puede definirse en relación con el amor, pues todos los afectos se reducen a dos, el amor y el odio, deseo y repugnancia. Lo externo se imprime en la imaginación a través de los sentidos, cargado de afectos que se atraen o se repelen. Es por simpatía y antipatía que nos vemos movidos hacia algo, sin olvidar que todo aquello que se nos aparece externamente no es totalmente arbitrario, sino que responde al lenguaje universal, a lo que los platónicos llamarían el alma del mundo. La técnica de toda operación mágica reside en la apropiación de la fantasía. La potencia del imaginario se explota junto con ella. La fantasía interviene.
porque tiene la capacidad de colorear el alma de acuerdo al sentido que ella misma crea. Otro componente importante a la hora de poner en práctica la técnica del mago es la fe, pues sin ella no se puede llevar a cabo nada, así lo menciona Bruno en su tesis de magia. El mago o manipulador se distingue en común de los mortales, en tanto que los mortales están sometidos a un sinfín de afectos o fantasías. Bruno advierte constantemente procurar no transformarse de operador a instrumento de fantasmas. Sin embargo, sí, porque entonces ya los fantasmas te van a manipular. En cambio, si tú eres justo, tú nunca te vas a dejar manipular por entidades malas. Sin embargo, hay fantasías provocadas por una acción voluntaria del sujeto, como la de los artistas o poetas, y además hay otras fantasías cuyo origen está en otra parte. Tales otras fantasías pueden haber sido provocadas por los demonios o inducidas por una voluntad humana. De estas otras fantasías, Bruno advierte que hay que cuidarse. De ahí la importancia del arte de la manipulación. Hoy en día se puede observar la trascendencia de la técnica mágica en actividades tales como la mercadotecnia y la publicidad, incluso en la actividad política y religiosa, en tanto que son actividades que se dirigen a la manipulación de los individuos con un fin en concreto, tomando en cuenta, si no todos, al menos sí gran parte de los intereses intersubjetivos a consideración. Hay una frase de Bruno que dice: podemos sostener que la tecnología viene a ser una magia democrática que permite a todo el mundo gozar de las facultades extraordinarias que hasta ahora solo podía presumir el mago.